Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Pastor, si yo sé que una persona sirve en el altar y está haciendo algo malo y no se lo comento a mi pastor, ¿estoy pecando? Nos pregunta nuestro oyente. Creo que el deber de la persona es, primero, sentarse a hablar con la persona afectada. Porque eso es lo que la Biblia dice, según San Mateo capítulo 18. Si tu hermano peca, ve estando tú y él solos. ¿Escuchó eso? Entonces, la idea es que nosotros aprendamos a manejar nuestra vida cristiana sin que resulten afectados otras personas. Minimizar los conflictos. Eso. Imagínese usted que, por ejemplo, en Colombia se han organizado las casas y los jueces de paz para que no se llenen las cortes. Entonces, si todo lo que pasa en la iglesia le llega al pastor, pues al final el pastor no va a tener tiempo de... ¿Ya? Entonces, el deber del cristiano es llamar al que está cometiendo la falla o el pecado a solas. Al hacerlo debe tener en cuenta lo que dice Gálatas capítulo 6, verso 1. Hermano, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también salgas tentado. En otras palabras, yo soy un creyente de la iglesia en Kennedy y me doy cuenta que el hermano Pepe está cometiendo un pecado. Como él es mi hermano, yo debo de llamarlo a solas y buscar la forma de que él entienda que está haciendo mal, pero que no lo mire bajo el concepto de juicio, de condenación, sino más bien de la oportunidad que Dios a través del hermano le está dando para que se restaure su vida cristiana. Cuando ese creyente escucha el consejo, la amonestación, la exhortación, y se corrige, nada pasa. Sigue el hermano normal en la iglesia, pero si persiste, hay que llamar consigo a 2 o 3 testigos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Es todo un proceso. Ahora, si una persona está cometiendo un pecado, él debe de tener la ética suficiente como para acercarse y decirle a su pastor, pastor, no estoy en condiciones de seguir ejerciendo el servicio para el cual usted me ha puesto. Claro. No necesariamente tiene que ponerse a explicar por qué. Al final los pecados hay que decírselos es a Dios, no al hombre. Y buscar la forma de corregirse. Aparte de eso, el pastor no debe de ser esa persona que menciona Salomón cuando dice el chismoso descubre el secreto. Cuando una persona comienza a meterse y a investigar y a preguntar y cuándo y cómo y dónde y de qué manera y cuánto tiempo y qué sucedió, es la actitud del chismoso. Si una persona viene y dice que no está en condiciones de servir a Dios, pues hay que respetar la conciencia de esa persona y aceptar de que esa persona ha sido sincera y en consecuencia tener en cuenta para el futuro el reinicio de su vida en el servicio a Dios. Sigamos. Pastor, por acá nos hacen otra preguntita, dice, ¿por qué Dios nos dio libre albedrío a hombres y mujeres si Dios sabe el futuro de cada uno de nosotros? Porque si no se lo hubiera dado y estarían renegando porque estarían diciendo que son esclavos. ¿Ya? Es que el ser humano es muy complejo. Siempre hay algo que cuestionar. No, aquí lo que la persona tiene que aprovechar es que Dios le dio libre albedrío
para que escoja y debe de aprovechar esa oportunidad para que escoja lo mejor, decida lo mejor. ¿Dios sabía el futuro? Claro que sí. ¿Por qué le dio el libre albedrío? Bueno, para que el hombre sea consciente de las consecuencias que se van a recibir dependiendo de las acciones o decisiones que tome. Sigamos, hermana Mercedes. Pastor, ¿usted enviaría a alguien al ministerio si hace años cayó en adulterio, pero ya está restaurado? Es una pregunta muy interesante porque según la normatividad de la iglesia, enseña que las personas que han sido apartadas, descarriadas, no pueden ejercer el ministerio. Se han dado casos donde una persona va al ministerio con un antecedente y en la entrevista y en el cuestionario no fue sincero. Y en el camino se descubre que tenía un antecedente, pues de inmediato, por la reglamentación de la iglesia, esa persona es separada del ministerio. Ahora bien, también se han dado casos de personas que en su juventud tuvieron una dificultad en su adolescencia y en el momento de que son postulados al ministerio, son sinceros con el pastor y le dicen: pastor, vea, yo sí he querido toda la vida servir a Dios en el campo del ministerio, pero tuve este percance y yo quiero que usted lo sepa. Entonces, ¿qué es lo que hace el pastor? Asesora a ese creyente para que envíe una carta al honorable consistorio de ancianos, o mejor, a los directivos distritales con copia al honorable consistorio de ancianos, y ellos examinan el caso, hacen la valoración pertinente, recibiendo el testimonio de los diferentes pastores que han atendido o han administrado a ese creyente, y según el testimonio que dan los pastores y la vida de esta persona que ha sido postulada al ministerio, ellos deciden calificarlo o descalificarlo. Yo conozco en casos donde han sido calificados y ahí están en la iglesia sirviendo al Señor, excelentes hombres. Conozco a otros que por no ser sinceros quisieron entrar, como dice el dicho, por la puerta de atrás, y resulta de que se descubre después que no fueron sinceros, y entonces eso merece una sanción, que es la separación del ministerio. En ese caso, como me la hacen a mí, yo lo enviaría, sí lo enviaría, pero tendría que reunir los requisitos de los cuales ya he hablado. Sigamos. Sí, señor. Nos preguntan, pastor, si yo le pido dinero a mi esposo, él no me responde nada, ¿será que peco si lo tomo sin su consentimiento? Pues hay dos maneras de verlo. Creo que ahí las cosas de alguna manera marchan mal, porque nada de lo mío, o mejor, todo lo mío es de mi esposa, como todo lo de mi esposa es mío. Cuando yo me caso, acepto una sociedad de bienes. Y si se mira desde ese lado, si ella usa el recurso, el dinero de su esposo, desde ese punto de vista, pues no estaría haciendo mal, estaría haciendo uso de un recurso que les pertenece. El problema radica en la visión que la persona tiene. El dinero de mi esposo. O sea que cada uno habla por su lado. Entonces no están viviendo como una familia. En mi caso personal, cuando yo dejo dinero en la casa, mi esposa no hace mal uso del dinero. Pero si ella hace uso del dinero, yo no cuestiono, porque siempre que ella gaste de lo que yo tengo, no está gastando de lo mío, sino de lo nuestro, de ambos. Para eso es muy bueno que la pareja aprenda a manejar una bolsa común donde reciban los ingresos ambos
si laboran ambos y reciben ambos recursos económicos, y hagan un presupuesto y tengan una bolsa en común para los gastos que se puedan suscitar. ¿Ya? Es que es tan compleja la pregunta porque dependiendo también de las culturas. En nuestro caso, por ejemplo, es muy común en nuestra tierra que el hombre provee todo y la mujer cuida de los hijos, ¿sí? Y está pendiente del hogar. Entonces allí ya sería diferente. Con todo y eso, el esposo debe de entender que lo que él tiene es de la esposa y es de los hijos. Pero sí sería muy bueno que la esposa hable con el esposo y le diga, venga, usted sabe que aquí hay gastos diversos que son de momento, que no sabemos en qué situación o qué situación se presente, y yo quiero que sepa que el recurso que usted tiene aquí, si se requiere, lo voy a usar y luego le voy a informar. Porque también debe de existir esa confianza en la pareja, no hacer las cosas al escondido. Eso traerá más dificultades que beneficio. Entonces es bueno que usted tenga en cuenta eso. Ante todo les recomiendo, reúnan la bendición de Dios, hagan un presupuesto, tanto para arriendo, tanto para alimentación, tanto para servicios, tanto para salud, tanto para salir a comer el helado, y nos quedó tanto. Este tanto que nos quedó, lo invertimos en un bien perecedero, o abrimos una cuenta, o la tenemos acá, o la compartimos con el necesitado, o la tenemos para una necesidad que se presente de urgencia. Pienso que las cosas habladitas son mejor. Sigamos, hermano Michael. Por acá hay otra preguntita, pastor. Dice, Dios los bendiga. ¿Qué pasa cuando una joven es bautizada, pero no entendió para qué era el bautismo? Luego entendió el plan de salvación. La pregunta es, ¿toca volver a bautizarla? La Biblia habla de un Señor, una fe y un bautismo. Ojo, hay varias formas de mirar esa situación. Yo tengo la experiencia de casos donde alguien se me ha acercado y me ha dicho, pastor, a mí me bautizaron cuando tenía 7 años. Y me bautizaron porque llegó el evangelio a la casa y mi papá creyó y dijo que todos nos tenemos que bautizar, y yo me bauticé, pero yo no sabía, pues yo era un niño. En ese caso, hay que comenzar a darle clase prebautismal a esa persona, porque no fue discipulado. Es que el orden bíblico es, primero hay que hacerlo discípulo, para poderlo bautizar. Y si a una persona se bautiza sin discipularse, pues es muy delicado, porque puede darse uno de dos casos. En el momento en que entiende que está en el camino correcto y valora lo que pasó con su bautismo, pues no tendrá necesidad de volverse a bautizar. Sí, sí, exacto. Pero también puede darse el otro caso donde dice, yo no fui bautizado porque el bautismo debe de ser la aspiración de una buena conciencia y yo no la tenía. Entonces yo necesito que me bautice. Según la conciencia de la persona. Exactamente. Entonces en ese caso habrá que discipularlo y bautizarlo. Yo les hablo de las dos posibilidades porque a mí no me discipularon. A mí no me discipularon, a mí no me dieron doctrina. Exacto, sí. La única doctrina que me dieron a mí fue cuando tenía el agua al cuello, tiene que dar el 10%. A mí tampoco me dieron doctrina. A usted tampoco le dieron doctrina. Y yo voy a cumplir ahorita el 24 de diciembre 50 años de bautizado. Y mi hermana, ella se hizo bautizar, pero ella dice, yo me hice bautizar por ganarme el paseo, porque todos iban con fiambre y todo para un río. Yo me hice bautizar por eso. Pero ahí está en la iglesia hace Y caminando con Dios. En el camino Dios le reveló y se ha dado que aquello que en un momento se hizo de pronto sin haber sido discipulado, ella lo aceptó y se apropió, y Dios le ha confirmado su obra en su vida. Amén, amén. Pero suponga que a otra persona le sucede lo mismo y no cree que lo que sucedió
produce efectos transformadores y eternos. Y viene diciendo que no se siente bautizado. Pues como el bautismo es la aspiración de una buena conciencia, el pastor debe de doctrinarlo y debe bautizarlo. Amén. Amén. Sigamos. Pastor, si un hombre es condenado a muchos años de cárcel y la ley le reduce la pena a la mitad, yo como cristiano vuelvo a condenarlo, ¿es pecado? Sí, porque imagínese que la Biblia dice que nuestra justicia debe de ser superior A las justicias de a la de los escribas y fariseos. Y además hay una amenaza: si no es mayor, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, una persona cometió un delito y fue condenado a 30 años de cárcel, pero por algún indulto, por razones de cambio en la política penal, por alguna circunstancia, por una corrección que se hace en el proceso, que se descubre que no se hizo la justicia que debió de hacerse con esa persona, sino que se le condenó a una mayor, pues entonces el Estado dice, de derecho dice, venga, no es justo la condena que se le ha aplicado a este tipo, eso no da para los 30 años, da para 15 años. Y como yo soy el perjudicado, el cristiano perjudicado, me siento impotente y con ira, y entonces vuelvo, pues estoy más mal yo que el mismo condenado, y que la justicia, que después de hacer el análisis, descubre que el juicio que se le hizo no fue justo. Sigamos. Dice pastor, cuando una pareja de esposos se separa y cada uno se une con otra persona sin estar divorciados, ante los ojos de Dios, ¿es aceptable? ¿Es aceptable o no? Dice la No, pues la Biblia dice que honrosos en todos el matrimonio, porque a los adúlteros y fornicarios los juzgará Dios. Si yo como casado me voy con otra mujer y mi mujer se va con otro hombre, pues imagínense, están en adulterio. Si se mueren se condenan, y si Cristo viene se quedan. Ellos lo que tienen es que hacer un alto en el camino y arrepentirse de verdad, y cada uno ir a buscar su pareja y hacer lo posible de que se restablezca la relación. En caso de que una de las partes no acepte, bueno, ya él tomará alguna decisión al respecto. Aclaro, si eran inconversos, no va a haber ningún problema al venir a Cristo. Porque por la obra de Jesucristo su pasado no será tenido en cuenta. Pero si era una pareja de creyentes, sí van a tener problema, porque inclusive acudiendo al tribunal eclesiástico para que le resuelva la situación, lo más seguro es que el fallo que dé el tribunal eclesiástico o el concepto que dé va a ser negativo para los dos. Claro. Sigamos. Por acá hay otra preguntita, nos dicen, yo tengo una novia de afuera, inconversa, y me estoy enamorando de ella, y se me está perdiendo el ánimo de ir a la iglesia. ¿Qué puedo hacer? Dejar a ella y seguir a Dios, porque es que él no puede servir a dos señores. Y se sabe de que desde el tiempo bíblico fue dicho, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Es lamentable que muchos de nuestros jóvenes estén mirando por fuera. Sería bueno que le dieran una lectura al capítulo 24 del Génesis y al mismo capítulo 27 del Génesis, donde tanto Abraham como Isaac buscan esposa para sus hijos, no entre los paganos. Abraham le dijo al damasceno Eliezer, ve a mi parentela. Y Isaac, ante la petición de Rebeca, le pidió a Jacob que fuera a la tienda de Labán, donde estaba su parentela. Entonces vienen preguntas tales como, ¿y era que las mujeres aquellas
no servían para el placer, no servían para reproducirse, no sabían hacer de comer. La respuesta es sí. Pero entonces, ¿por qué los patriarcas no pensaron que sus hijos quedaban bien casados con ellas? Bueno, porque ellos sabían que sus prácticas eran paganas, que sus costumbres eran idolátricas, y ellos no querían ver a sus hijos casados con una mujer que, mientras ellos querían hacerle un altar a Jehová, ellas querrán sacrificar sus hijos a Moloc, por ejemplo. Y eso es lo que usted tiene que pensar, mi estimado joven o señorita que se la pregunta. ¿Qué va a hacer usted en caso de que decida casarse cuando nazca el primer bebé y tenga la primera pelea porque ella quiere llevarla a bautizarlo? Y usted sabe que el bautismo para niños no existe. ¿Qué va a hacer usted cuando usted quiera llevarse al niño para la escuela dominical y ella quiera llevárselo para un baile? Entonces, Dios prevé y quiere evitarle a usted esa dificultad. Por eso, si me pide un consejo y si yo fuera su papá, lo amarraría a la pata de la cama y no lo dejaría ni con esa relación, ni tampoco lo dejaría casar. Porque sé que si te metes por ahí, vas a terminar muy mal. Con toda seguridad vas a terminar mal. Excepto la excepción, porque toda regla tiene su excepción. Pero es muy importante que usted comprenda que si Dios ha dicho no, es no. Y usted tiene que decidir si agrada a Dios o agrada a sus propias pasiones. Amén. Sigamos. Pastor, ¿puede uno ser diácono de la iglesia si su esposa se ha ido, se ha apartado y no quiso volver a congregarse? Dentro del orden bíblico existen los requisitos para ser diácono. Leámoslos, porque de eso se trata. Y el objetivo nuestro aquí es que usted se informe de primera mano en el sentido de lo que Dios dice. ¿Sí? Eso está en el capítulo 3, versículo 12 de 1 Timoteo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobierne bien sus hijos y su casa, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Aquí el diácono incluso está en el mismo orden y la misma exigencia que se le hace a quien desea ser un ministro de Dios. Eso es lo que yo puedo decir. Ahora, puede darse que en alguna iglesia esté pasando eso. Hay que mirar el por qué se está dando. No soy la persona autorizada ni el juez que Dios ha dicho que me siente en el trono para condenar o justificar. Pero puede darse casos en iglesias donde no hay una persona que pueda desempeñar dicho trabajo dentro de la organización y el pastor se ve abocado a acudir a ese hombre que es de buen testimonio, pero que desafortunadamente su esposa lo ha abandonado y no tiene a quién más acudir, y entonces para él curarse en salud y de alguna manera mostrar transparencia en el campo de la administración de los bienes de la iglesia ante la sociedad y los pocos creyentes que hayan, agote ese recurso. Yo le recomendaría en ese caso a quien tiene la inquietud que se dirigiera al superior más inmediato, que en ese caso, si es un obrero que no tiene licencia general, acuda al pastor que lo administra. Si es un pastor que tiene licencia general, pues yo le recomendaría que hablara con él y le manifestara su inquietud. Y en caso de que usted no quedase satisfecho, acudiese a sus directivos manifestando la inquietud, no como condenando al pastor o juzgando al pastor, sino más bien como buscando la manera de ayudar a encontrar una salida a la dificultad que se ha presentado en esa congregación. Sigamos. Amén, pastor. Nos preguntan por aquí, Dios les bendiga. Cuando usted menciona
en el estudio de la palabra del Señor, ¿cuándo se escribió? Dice la persona, ¿se refiere al tiempo en que se escribió o a qué se refiere? Me repite la pregunta, Sí, que no la la persona entendí. está preguntando que cuando en el estudio de la palabra el pastor dice cuándo se escribió el Ah, ya. texto, Sí. pregunta si se está refiriendo Sí, al tiempo o si se está refiriendo a otra a otra cosa. cosa. A ver, vamos a tratar de orientar a la persona. Casi siempre, o mejor dicho, siempre que iniciamos el estudio de un libro aquí, de la Biblia, entonces decimos, vamos a tener en cuenta 4 cosas. ¿Quién escribió el libro? ¿A quién le escribió el libro? ¿Por qué escribió el libro? ¿Y cuándo lo escribió? Cuando usted tiene en cuenta esas 4 cositas, no se le va a dificultar de una manera mayor el entender el libro. Entonces, cuando hablamos de cuándo se escribió, nos referimos al tiempo en que está escrito y la coyuntura o el contexto en el cual se da la inspiración y el escrito. Sí. Por eso, cuando usted quiere aplicar, por ejemplo, Primera de Corintios 14:34 a la iglesia de hoy en Colombia, pues usted está descontextualizándose, porque está queriendo aplicar una situación de coyuntura que se dio en el tiempo que se escribió la carta, en un contexto totalmente diferente y en una congregación donde habían unas prácticas totalmente diferentes a las que se tienen hoy en las congregaciones. Sigamos. Cuando me preguntan del diezmo en una parte del Antiguo Testamento que está escrito, ¿cómo puedo responder que hay una cita bíblica en el Nuevo Testamento sobre ello? No, es que no hay una cita, hay varias. San Mateo 23:23, Carta a los Hebreos capítulo 7, Primera carta a los Corintios capítulo 9, cuando Pablo hace la defensa de su apostolado. ¿Ya? Ahí usted va a encontrar argumentación suficiente para explicar el por qué el cristiano diezma. Ahora, yo le recomendaría a esta persona, si es que le han hecho esas preguntas o si es que él mismo tiene la inquietud, que acerca de eso no debería de haber más discusiones. Porque uno tiene que pensar si el Dios de uno es tan pequeño que vale la 10ª parte de lo que Dios me da. Y si para mí es tan grande la 10ª parte que Dios me demanda, que es superior al Dios que me da el 100%. Eso es lo que yo tendría que pensar. ¿Ya? Sí. Entonces las personas, uno no entiende por qué el ser humano es tan aferrado a ese Dios llamado dinero. Les pasa lo del joven rico. Y vea, no solamente hago esta aclaración en razón al creyente que tiene la inquietud, sino al pastor que también piensa que su Dios es el diezmo. No, yo soy pastor por más de 40 años y en la vida se me ha ocurrido a mí estar pendiente quién diezma o quién no diezma, porque es que esa no es mi función. Yo como pastor estoy llamado a predicar el evangelio. Esa es mi función. Dios ha dicho ver por mí. Él hará lo que sea, pero no me va a dejar. Entonces, en la iglesia donde yo soy pastor, si los cristianos diezman, tienen la bendición de Dios. Y yo disfruto. Y la iglesia disfruta. Y los huérfanos disfrutan. Y las viudas disfrutan. Y los misioneros disfrutan. Y los que están en las cárceles disfrutan. Y alguien dirá, ¿y cómo puede darse todo eso así? Sí, es que cuando un cristiano diezma, a diferencia de los señores que viven a toda hora condenando a los cristianos porque hablamos de diezmo, con el argumento de que el diezmo era para los huérfanos, para las viudas, se les olvida que el diezmo fue dado para los que ejercían el ministerio
y de allí se daba a los huérfanos y a las viudas. Y la iglesia maneja esa filosofía. Cuando en la iglesia un cristiano diezma, de ese diezmo se saca la 10ª parte al doble más 1 y se hace un fondo a nivel nacional donde quienes están con la responsabilidad de administrar ese recurso hacen un presupuesto en el cual incluyen a huérfanos, viudas, niños con limitaciones, a los cuales se les ayuda para sus medicamentos, sus tratamientos. Se hace en ese presupuesto una partida para obra carcelaria, donde se atienden a los presos y se ayudan a los presos y a las familias de los presos. Se apoya la obra misionera en el mundo y se ayuda a sostener la obra en el país, haciendo posible que donde hay un grupo de 10 o 15 creyentes cuyos ingresos no suplen la necesidad del pastor, allí puede haber un pastor con una figura que la iglesia ha creado que se llama nivelación, con el objetivo de que en cada pueblo haya alguien quien predique a Dios. Entonces es bueno que la gente entienda. La gente habla porque muchas veces no sabe cómo funciona la iglesia. Pero en el caso de la iglesia donde yo soy pastor, aquí lo primero que hacen es la junta administrativa separan el 21% que va a la tesorería general y del excedente sacan el 25% para la obra local. Y de ese 25% que va a la obra local, se saca para suplir la necesidad de hermanos pobres, necesitados. Se da para la fundación. De ese 25% se contribuye para el pago de servicios o de gastos administrativos de la localidad. Entonces, no es como la gente piensa, que el diezmo es para el pastor. Al pastor le vienen entregando el equivalente a un 54% de los ingresos, donde son ingresos importantes. En otros lugares, donde los ingresos equivalen a 30,000 mensuales, entonces, de esos ingresos que se sacaron de la congregación, donde hubo buenos ingresos, se suple la necesidad de ese pastor que recibió poquito. Ojalá que las personas entiendan eso. Ahora, nosotros no somos predicadores de diezmos, somos predicadores del evangelio. Los creyentes diezman porque saben que es un deber cristiano y que además al hacerlo están haciéndose partícipes de la bendición de Dios. Y así lo atestiguan los que lo han hecho junto conmigo. Entonces, esto creo que las personas deben de liberarse de ese Dios dinero, tanto el que le corresponde dar como aquel que está ansioso de que ingrese, cuando su mayor ansiedad debía ser que la gente conozca el evangelio y sea salvo. Sigamos. Pastor, nos escriben desde Chile y nos preguntan, o le preguntan al pastor, pastor, ¿qué significa la segunda vida? Y las 7 copas serán derramadas cuando Cristo arrebate la iglesia o después. Lo primero es que la Biblia no habla de la segunda vida, sino de la segunda muerte, hablando de la resurrección. Sí, señor. Bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección, porque la segunda muerte no tendrá potestad sobre él. Eso de la segunda vida o de la otra vida, esos son conceptos que maneja la gente. Aquí lo que nosotros debemos de entender es que el ser humano tiene una vida humana donde en sus días define lo que será la vida eterna. Ahora, con respecto a las copas de la ira, ellas serán derramadas después
que la iglesia se ha levantado. El trato de Dios para la iglesia va hasta el capítulo 3 del libro de Apocalipsis. En el capítulo 4, el verso 1, usted encuentra que Juan escuchó una voz que le dijo, sube acá. Y dice que él al instante estaba allí y vio un trono, y en el trono uno sentado, delante del cual huyeron los cielos y la tierra. Y si sigue leyendo, dice que habían allí unos tronos. Y a partir de ese momento, Dios no vuelve a tratar, o no se vuelve a hablar de la iglesia hasta el capítulo 19, porque del capítulo 4 al capítulo 19 se dan dos eventos simultáneos que están llenos de momentos. Entonces, una cosa es la estadía de la iglesia a partir del capítulo 4 en la presencia de Dios, donde va a participar sin duda alguna de la adoración celestial, donde va a participar de los galardones dados por Dios ante su tribunal, donde va a participar de las bodas del Cordero. En tanto que en el cielo se está dando todo esto, en la tierra hay gran tribulación, se desatan los 7 sellos, las 7 copas de la ira, ¿sí? Se da todo lo que está registrado para el pueblo de Israel y para los que no obedecieron el Evangelio. Y la iglesia vuelve a ser parte del escenario en el capítulo 19. Hasta ahí. Así que las copas de la ira, los sellos, todo aquello está relacionado para el periodo de la gran tribulación que se da después de que la iglesia ha sido levantada. Amén. Pastor, una de nuestras oyentes dice que sueña con que se pelea con un espíritu y se levanta totalmente cansada. Ella pregunta si esto es algo normal. Es el resultado de su mente. ¿Ya? Y yo sí quiero tratar de orientar, aunque al hacerlo puede causar molestia a algunos. Yo estuve en una importante reunión, entre ellos habían 2 pastores, y me llamó mucho la atención que los pastores hablaban que habían tenido peleas con el diablo, donde el diablo les decía que los iba a matar y ellos peleando con el diablo y el diablo peleando con ellos. Casi siempre ese fenómeno se da por la forma como las personas conciben las cosas. Si uno mira bien la escritura, en el capítulo 6 de la carta a los Efesios va a encontrar cuál es nuestra lucha. ¿Cuál es nuestra lucha? Y esa lucha está relacionada con las influencias del mal que nos quieren inducir a que nosotros hagamos el mal. No es una lucha a puños, física, material, no es un campeonato de boxeo, no es la lucha grecorromana ni griega, ni la lucha libre de los mexicanos. Es algo que está relacionado con aquello que tenemos que combatir desde nuestra vida espiritual con el poder que ya Pablo escribe en su carta cuando dice: nuestras armas no son carnales, sino espirituales y poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Amén. Todos los cristianos a lo largo de la historia hemos librado luchas contra el mal. El problema radica es de qué manera lo ha librado. Cuando yo pienso que estoy peleando con un espíritu a golpes, estoy equivocado. Porque así no es. Esto viene a causa de un fenómeno que surgió por ahí en la década del 90, donde se hablaba de los subliminales, de un sinnúmero de cosas que de la nueva era, y bueno. Y yo recuerdo que en eso se llama fenómenos religiosos. Y en esos fenómenos recuerdo que hubo quien se paraba a mirar un cuadro y su mente estaba tan afectada por toda la información negativa que había recibido de todo aquello, que veía cosas en el cuadro que no habían en el cuadro. Y que el que lo dibujó nunca pensó hacerlo.
pero que la mente del ser humano llega a ser tan afectada por las cosas que en sí cree, que las hace aparecer, aunque no existan. Claro, ve donde no hay. Exactamente. Entonces, el hombre es el resultado de lo que cree. Si usted se mete en la cabeza que está dándose golpes con un demonio, es muy posible que mañana amanezca con la frente rota, pero no fue contra el demonio, sino contra la esquina de la cama. ¿Ya? Y luego diga que fue el demonio. Claro. No, así no es la lucha con el demonio. Así no es la lucha con los ángeles caídos. La lucha con ellos es espiritual. Es decir, cómo influyen en nuestras decisiones. Que a veces nos dejamos llevar de un mal espíritu llamado sentimiento de ira y nos lleva a la violencia. O un mal espíritu llamado concupiscencia y nos lleva a la fornicación. O un mal espíritu llamado paganismo y me lleva a la idolatría. ¿Sí? Entonces es bueno que las personas establezcan las diferencias. Por eso Pablo establece y dice, la lucha nuestra no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores y huestes infernales de maldad que operan en las regiones celestes. Pero no está hablando de una lucha física, sino de una lucha espiritual que va a afectar lo externo del hombre, el vehículo que Dios le dio al hombre para que se mueva en la tierra, que es el cuerpo. Amén. Sigamos. Si es cuando una persona tiene ansiedad o depresión, ¿tiene un espíritu o un demonio? No tiene un espíritu ni tiene un demonio. Tiene un complejo de culpa o una obsesión por el futuro. Recuerde que las personas que viven el pasado no tienen paz. Y las personas que viven en el futuro tampoco tienen paz. Sí, señor. Esa es la ansiedad y el estrés. Vivir el pasado, vivir el futuro. Eso impide que disfruten la bendición del presente. Imagínense yo desesperado aquí. Ay, cómo deseo tener un yate para irme por el Mediterráneo unos 6 meses disfrutando de la vida y no tengo ni 5 centavos. Pero sí tengo una guapanela muy buena en la cocina y tengo unos hijos con quien compartirla. Porque mientras me pongo a divagar en la mente en lo que será el futuro, no disfruto la guapanela que tengo con mis hijos. Claro. O porque mientras me pongo a pensar, ay, yo qué hice, yo qué dejé de hacer, aquello que me recuerdo que me sucedió y que lo hice y que no tengo paz, porque más bien no entiendo que Cristo perdonó mis pecados, Amén. que soy una nueva criatura, que en Dios el pasado no existe, y entonces disfruto el sancocho que tengo ahora. Mientras yo estoy llorando por la culpa de ayer, que ya Dios me perdonó, ¿por qué no disfruto la bendición que Dios me proveyó en el momento? Recuerde que usted debe de entender que la obra justificadora de Cristo tiene una particularidad, y es que echa por completo al olvido el pasado, lo declara usted justo por la obra de Cristo, haciendo de que su pasado ya no exista. Entonces, ¿cómo vencer el estrés? Viviendo el presente, siendo un fiel hijo de Dios. Cuando yo soy un fiel hijo de Dios, entonces no me preocupa el pasado porque no existe. Y no me preocupa el futuro porque no existe. Solo me preocupa el presente. ¿Y cuál es el presente? Que terminado este programa, Mercedita me va a dar de ayuda.